Ahora veamos cómo se usa la parte Zener de los diodos, que es el sector de polarización inversa en que se inicia la conducción para la regulación de voltaje. Y eso se hace o se construyen diodos especiales que son los diodos Zener, que tienen ese símbolo y que ahora conducen con polarización inversa en un cierto voltaje que es el voltaje Zener. Entonces, en general, un diodo Zener se va a colocar en un circuito de esta manera y a partir de cierto voltaje en este punto aparece el voltaje Zener y entonces uno puede asegurar que ese voltaje es constante para cualquier corriente. La forma de modelar esto es considerando una resistencia serie que va a hacer cambiar un poquito ese voltaje dependiendo de esta pendiente, pero que en general podría despreciarse, y una fuente de voltaje Zener. Entonces, ese voltaje ahora entre este punto y tierra pasa a ser un voltaje fijo que nos permitiría tenerlo como referencia de voltaje, y esa es la forma de usarlo. Ahora, cuando uno habla de diodos reales que tienen una curva de operación de este estilo, con la exponencial, uno en general va a encontrar que dependiendo del componente de estilo resistencia, o digamos que puede ser representado por una resistencia y una fuente de voltaje, dependiendo de estos valores de voltaje de VDD y R, uno se va a topar con la recta de carga. La recta de carga es aquella definida por la impedancia de carga del circuito y que puede fácilmente verificarse, y lo vamos a ver en clase. Entonces el punto real de operación en que este voltaje entonces queda completamente definido es la intersección entre la recta de carga y la característica no lineal del diodo. Ese es el punto real de voltaje B que aparece en el diodo B sub D y correspondiente corriente que va a circular por el diodo I sub D. Esa recta de carga tiene una pendiente como aparece acá y nos permite a través de los distintos capítulos que quedan encontrar los puntos de operación de los circuitos. Otra forma de utilizar los diodos que es útil para circuitos y son, hablando de diodos rectificadores normales, no diodos Zener, sino que rectificadores normales, es los limitadores de tensión. Cuando uno coloca una resistencia y un diodo de esta manera, uno puede asegurarse que el voltaje para polarización directa nunca va a superar el 0,7 o el valor del diodo en polarización directa. Y al revés también. ¿Ya? Entonces de esa manera uno puede construir con estos dos en antiparalelo, uno puede hacer saturar el circuito este B0 en más o menos 0,7 y eso puede ser útil en algunas aplicaciones. Ahora, si uno además agrega una fuente de voltaje, uno puede hacer que esa saturación ocurra a voltajes más altos, en particular en este caso 5 volt más la caída del diodo, o sea 5.7. Ahora, si uno usa, en vez de diodos normales, diodos Zener para lo mismo, entonces uno puede encontrar una saturación, un circuito no lineal porque satura, pero puede ser útil, como les digo, en esos voltajes que aparecen ahí. Este es un circuito que permite duplicar la tensión del voltaje de entrada, ¿ya? Aun cuando le cambia el signo. Y es lo que ocurre al utilizar diodos y capacitores, porque el capacitor se carga en un semiciclo y después, como los diodos producen un control del flujo para los semiciclos negativos, entonces en la práctica lo que ocurre es que se duplica la tensión y si se dan cuenta es una tensión que ahora desde no tener componente DC pasa a tener una componente menos Vp DC, valor medio de la componente de la señal de salida y con un cambio de signo. Pero lo interesante es que de más menos Vp uno llega a menos 2 Vp. ¿Ya? Es como un cambio de offset de la señal producto de estos capacitores. Para ver más detalles de este circuito pueden revisarlo en el CEDRA. Y este superdiodo, que es un circuito ya que involucra un operacional y un diodo. Entonces el diodo aquí es muy interesante porque este diodo actúa en la realimentación. Por supuesto, el diodo solamente conduce cuando este voltaje en el ánodo es más positivo, en 0.7 por ejemplo, que el voltaje en el cátodo. Si ahora la salida del circuito es el voltaje en el cátodo, se dan cuenta que y esto está realimentado, esto está conduciendo, el voltaje de salida B0 es igual al voltaje de entrada, pero solo ocurre cuando el diodo está conduciendo.
En la práctica lo que ocurre es que este 0,7 que aparece acá, la realimentación lo absorbe y aquí aparece 0. Entonces la A es un rectificador, pero ya no tiene la caída de 0,7, por lo tanto permitiría rectificar señales de bajo voltaje en la entrada. La función de transferencia es voltaje negativo 0, voltaje positivo es un buffer, pero solo para voltajes positivos, es un rectificador. También se pueden hacer cosas interesantes como el logaritmo, al utilizar la exponencial, la característica exponencial entre voltaje y corriente en el diodo. Si uno considera ahora la corriente que circula por R, que se va por esta rama, ya que aquí no entra nada en un operacional ideal, entonces uno puede mostrar que el voltaje de salida es el logaritmo natural del voltaje de entrada, y que depende del de la resistencia R. Interesante para hacer circuitos que hagan operaciones de ese estilo. Y al revés también, el antilogaritmo, cuando uno coloca el diodo en la entrada, aparece entonces la curva del diodo en la expresión del voltaje de salida. Aquí se ven algunos tipos de diodos. Los más normales que estamos mostrando son el rectificador y el Zener. Pero también, para que sepan, los LEDs, o LEDs, son diodos que emiten luz. También los displays 7 segmentos, que eran muy típicos hace algunos años para desplegar números a partir de 7 LEDs. Y también cosas como los fotodiodos, las optocuplas, los diodos láser, los diodos Schottky, celdas solares y todos los que aparecen aquí. Algunos de ellos no se tocan, aquí simplemente los vamos a mencionar, pero se pueden ver en textos especializados. El LED, muy típico, es igual que un diodo, solamente conduce cuando su ánodo es más positivo que su cátodo, pero ahora el voltaje que aparece ya no es siempre 0,7, generalmente es más alto que eso y va a depender de cosas como el color del LED y el material con el que está fabricado. Entonces lo que ocurre aquí es que los electrones que cambian en la juntura pierden energía y esa luz que se emite tiene que ver con eso. Un poco más explicado acá, los de la juntura del lado P al lado N, los portadores que traspasan el voltaje interno del diodo P sub D pierden energía y esa energía se transforma en fotones de luz del color que corresponde al bandgap del material. Ahora, para eso que metes un poco más en semiconductores, pero se necesita un material que tenga un bandgap directo, como el galio arsénico. El silicio no produce tal efecto, en cambio el galio arsénico sí. Los LEDs son de ese y de otros materiales similares. Pero básicamente la emisión de fotones ocurre porque hay una baja de energía de los portadores al traspasar de un lado de la juntura al otro. Y entonces ese bandgap que va a definir el color. ¿Ya? El color tiene que ver con la longitud de onda del fotón emitido. Y mientras más hacia el violeta o hacia el azul, más energía, como pueden ver acá. La energía crece hacia ese lado, por lo tanto los colores rojo y naranjas son los que tienen menos energía, azul y violeta son los que tienen más energía. Y aquí se pueden ver la longitud de onda en nanómetros y también la frecuencia equivalente en gigahertz. Ahora, el display 7 segmentos son simplemente 7 LEDs en esa configuración y generalmente un octavo LED que es el punto que aparece en el display. Permite entonces representar números a partir de esos 7 segmentos. Ahora, ¿cuántos pines cuentan? Aquí vemos que contamos 5 por lado, 10 pines. ¿Por qué? Porque hay dos configuraciones, pueden tener ánodo común o cátodo común. Ánodo común significa que los distintos LEDs están conectados de esta manera. Entonces este es un terminal y estos son otros terminales y así sucesivamente hasta tener los 7 u 8 segmentos. Y entonces uno conecta un voltaje positivo en este punto y esto a través de una resistencia se llevan a tierra y con un switch que seguramente representa si uno los quiere encender o no. ¿Ya? Y también puede ser cátodo común, que uno alimenta con VCC por los ánodos y los cátodos a través de resistencia y los cátodos van todos a tierra, por ejemplo. Por lo tanto,
Para estos 8 segmentos uno necesita 9 pines y sobra uno en este caso. Fotodiodo es un tema un poco distinto porque también tiene que ver con el tema diodos. Es que, y en este caso, la luz que recibe el fotodiodo genera una polarización inversa, ¿ya? Esto no lo vamos a tocar durante el curso, pero para que ustedes sepan que existe. Esto permite entonces medir la cantidad de luz incidente y se usan en el cuadrante de polarización inversa, como se puede ver acá. Y esta, que ya cada vez más popular, es la celda solar, que ocurren en la polarización directa, en la parte de exponencial, y eso no es, lo separa de los fotodiodos, ¿ya? Y esta luz produce un control de corriente que ocurre como les decía, en polarización directa. Aquí un poco más de detalle de la diferencia entre un fotodiodo y una celda. Esto es simplemente como casi cultura general, pero en el fondo, en el fotodiodo, la luz hace, como es polarización inversa, produce en el fondo un cambio en esta región que se hacía cada vez más grande en polarización inversa. Y en este caso, en la celda, en polarización directa, la luz ayuda a generar más portadores que aumentan el flujo de corriente. Otros casos de tipos de fotodiodos son los tipo pin y tipo avalancha, con la definición que están acá. Esto no lo vamos a tocar en problemas. Y algo muy conocido, la optocupla, que es simplemente un arreglo en un solo encapsulado, un solo empaquetado de un LED y un fototransistor. ¿Para qué se ocupa esto? Para aislar eléctricamente un circuito del otro, ¿ya? Entonces yo hago circular una corriente por acá, la luz hace que este fototransistor se vuelva a controlar el flujo de corriente. Yo puedo tener aquí dos tierras distintas, puedo manejar una tierra de un circuito acá y una tierra completamente distinta en el otro. Entonces sirve muy bien para aislar eléctricamente los dos sectores, este para allá con una tierra y este para acá. Ahora, se usa mucho en circuitería digital, o sea, es decir, aquí hay dos valores posibles, un VCC o una tierra, ¿ya? Y aquí por lo tanto también va a haber dos valores posibles, un VCC y otra tierra, pero distintos. También se pueden usar en circuitería analógica, pero es un poco más complicado porque tienen que encontrar una forma de polarizar este circuito ahora para que sea lineal. Finalmente los diodos Schottky, que son un poco distintos a los diodos normales y tienen algunas aplicaciones especialmente en circuitos de muy alta velocidad.